Nada, los guardo en mi casa. ¿Dónde los guardás? Nunca tuve dólares. Así que, no sé, lo usaría para llegar mejor a fin de mes, no sé. ¿Lo gastaría? Sí, lo gastaría. Hoy lo gastaría. Si te doy 20.000 dólares acá, te los regalo, ¿a dónde los guardás? No, yo ayudo a mis hijos, le doy a mi hijo que no puede pagar el banco, que sacó un crédito a pagar a 6.000 pesos por mes y están 16.000. Y el otro hijo que se fue a Nueva Zelanda porque no podía ni ponerle gasoil al auto. Ayudo a mis hijos. Si te regalo... Antes de pasar al futuro y de la crisis económica, ¿dónde guardaría 20.000 dólares? En negro fuera del sistema, lejos de la garra de los políticos y el sector público. O sea que la gente tiene razón. Y la gente no es boba, la gente entiende y sabe. Mucho más que lo que los políticos creen. ¿Cómo sigue esto? A ver, Hay calma hoy, ahora están festejando que el dólar está estable. ¿cuántas veces festejaron? Por eso. A ver, los problemas... El gobierno de Cambiemos empezó hace casi 4 años atrás con un mal diagnóstico que lo llevó a aplicar políticas erróneas y que, como fueron erróneas, en consecuencia terminaron en pésimos resultados. Cierra su gobierno de la misma manera, con un mal diagnóstico y malas políticas Desandando lo que ellos mismos habían dicho y prometido. Obviamente, pero lo que quiero decir, estas políticas son miopes. ¿Por qué? Porque en realidad apuntan solamente a llegar con la lengua afuera al 27 de octubre, pero están agrandando e incubando los problemas más graves que tiene la economía argentina. Hay 2 problemas. Uno ya está entre nosotros, que es el default, que va a seguir avanzando. Está en su primera etapa, que es el default selectivo. Selectivo de las letes y se va a intensificar yo voy a decir que en el corto plazo y mediano plazo. viene por más. Viene por más. Y el otro problema, que todavía no está entre nosotros, tenía la chance de hacer otra cosa y al menos arreglar ese problema, que es el riesgo de la hiperinflación. Esta política está mal diagnosticada y lo que hace es incubarlo y agrandarlo debajo de la alfombra para potenciarlo en el futuro. ¿Por qué habría hiperinflación si dicen que no están emitiendo? Primero, es mentira que no están emitiendo. Tampoco es verdad. También es mentira. Te explico muy sencillo. La inflación, voy por partes. Hay un mal diagnóstico. Porque ¿qué quiere el gobierno? Contener al dólar a toda costa para que el dólar... A ver si gana la elección, para empezar a hablar. Claro, queda entre 58 y 60, ponele hasta el 27 de octubre. ¿Qué sucede? El aumento del dólar, que saltó de 37 a 45 y de 45 a 60 este año, por no nombrar que en el 2018 saltó de 17 a 23, de 23 a 27, de 30, bueno, es la consecuencia, es el termómetro que te marca la fiebre que dice 42. Pero la enfermedad, la causa, es otra. ¿Cuál es la causa? Me vas a entender en un segundo. La causa es que cuando vos tenés un banco central que está quebrado hace mucho tiempo, un banco central quebrado es promesa certera, segura, de más devaluación y más inflación a futuro. De hecho, cada vez que saltó el tipo de cambio... Si el salto es más brusco, es más arriba. De 27 a 30, de 30 a 40, bueno, así sucesivamente, esos saltos que después tienen aceleración inflacionaria posterior son justamente el resultado de que el Banco Central está quebrado, y ese salto y esa aceleración inflacionaria lo que hace es tratar de... es el remedio automático a esa ese quebradura. Círculo vicioso ya lo vimos. ¿Cómo se corta? Ahí está. No, lo importante es que esta política lo agranda y lo va a seguir haciendo. Muy fácil de entender. A ver, vos tenés el balance del Banco Se van Central. poniendo partes y se le sigue rompiendo, se le sigue resquebrajando. ¿Cómo se corta? No se puede cortar ya a esta altura. Este es el punto. Antes de una piña no se corta. Antes de una piña no se corta. La oportunidad era cuando en abril pasado, con Javier Milei, le llevamos un proyecto para limpiar y arreglar el balance del Banco Central, que se lo dejamos a
el ministro Rogelio Frigerio, que nunca lo han escuchado en nada en economía, al presidente Mauricio Macri en mano, e inclusive se lo hicimos llegar a Caldarelli del FMI. Cuando hace 15, 20 días después de las PASO pasa esto, le llevamos una versión nueva de lo mismo, cambiada, tampoco nos escucharon. ¿Qué pasa? Es muy sencillo. ¿Cómo mantiene el tipo de cambio el gobierno? Vende dólares. ¿Qué es vender dólares? El activo, lo que tiene el Banco Central de verdad, son dólares, son reservas. Si vos la vendés, achicás el activo, achicás lo que tenés para pagar Vender tu los deuda. ahorros, sí. Exacto, vendés los ahorros. En el pasivo, ¿qué tiene el Banco Central? Tiene base monetaria, que son simplificadamente los billetes que la gente conoce, las LELIC, que son a 7 días, que pagan tasa de interés, y los pases, que son unas LELIC, pero a un día. ¿Ok? Las LELIC pagan 85%, los pases pagan esta política que hace, te consume las reservas en el activo y te agranda el pasivo. ¿Por qué? Este gobierno, uno, emite LELIC, emite pases. Esa emisión, ahí te das cuenta que es mentira, porque como no hay plata para pagarlo, van a terminar siendo maquinita. Eso es inflando un globo que un día va a tallar. Eso más temprano que tarde termina en emisión monetaria o en un plan Bonex futuro. Pero además, Explicarle a la gente que fue el plan Bonex. en plan Bonex, al principio de los 90, 89, sí, 90. ¿qué era? La gente, ¿qué pasa? Tenía plazo fijo. Te voy a decir cómo sería ahora. Si no se licúan las LELIC respaldan a los depósitos. Hoy en día una persona tiene un depósito de 100.000 pesos a plazo fijo. Ese depósito, redondeando, está respaldado en 100.000 pesos, en un 100% por LELIC. Entonces, cuando una persona dice, no quiero más mi plazo fijo, Saco la plata y me compro aprieta el dólares. home banking para comprar dólares, el banco se da vuelta y le dice al Banco Central, Dame los dólares. dale a la maquinita, emitime los 100.000 pesos, desaparecen las LELIC, el banco le da los 100.000 pesos a la persona agarra los 100.000 pesos Y bajan de las reservas. y compra dólares que bajan de las reservas. Bueno, esto sería licuación. Pero el gobierno, ¿qué quiere? No quiere que se genere todo ese rulo, por eso pone el control de capitales. Entonces, ¿qué pasa? Vas perdiendo reservas en el activo y crece el pasivo cada vez más. ¿Cuál es el problema? Pensalo bien. ¿Qué es el pasivo del Banco Central? La deuda del Banco Central. Que también la deuda del Estado. Y la deuda del Banco Central, que es del Estado, ¿qué es? Son los billetes. El dinero es la deuda del Banco Central. ¿Qué pasa si una entidad, en este caso el Banco Central, su deuda crece, porque crece la base monetaria, porque van a tener que emitir para pagar las LECAP, y van a tener que emitir para pagar el déficit fiscal primario que antes pensaba que no había? O sea que para vos la bomba es cada vez peor. Claro, pero déjame explicarte esto. Crece el pasivo, que son los pesos, y se achica el activo, que son los dólares, que son los que pagan los pesos. Si una empresa te debe algo, imagínate, y cada vez tiene menos con qué pagarte esa deuda que te debe, ¿qué pasa con el valor de la deuda que te debe? Cae, baja. Perfecto. En este caso, que es el Banco Central, si aumenta la deuda, que son los pesos y la LELIC, pero bajan las reservas por la política que aplica el gobierno para mantener el dólar, cada vez tiene menos para pagarte los pesos y las LELIC, el valor de los pesos, que es la deuda del Banco Central, baja. ¿A quién le estalla este gobierno? Perdóname. Sí. ¿Qué es el valor de los pesos? Muy sencillo. En términos de dólares, el tipo de cambio. Si baja el valor de los pesos, necesitas más pesos para comprar dólares. O sea, esta política, vos ves como quebrar el Banco Central, es una promesa certera de que suba el tipo de cambio. El valor de la deuda, que es el valor de los pesos en el caso del Banco Central, en términos de bienes y servicios, ¿qué es? Que cada vez necesitas más pesos para comprar la misma cantidad de bienes y servicios.
¿Qué es eso? Inflación. Entonces te acabo de explicar en 2 minutos cómo el balance del Banco Central, quebrar el balance del Banco Central, es el que determina que suba el tipo de cambio y que se acelere la inflación. Antes que nos vayamos, ¿a quién se le pega esto? ¿A dónde está ya? ¿Antes o después del cambio de gobierno? Concretamente, esta paz de hoy en día, yo creo que cuando empiece el ciclo electoral, no hay que descartar. Mirá, las reservas venían cayendo, redondeando 900 millones por día, desde después de las PASO. Y los depósitos en dólares venían cayendo 450 por día. Y los depósitos a plazo fijo en pesos, que se sacan para comprar dólares, redondeando, habían caído 150.000 millones de pesos. En los últimos 2 días siguieron cayendo, pero se tranquilizaron. ¿Qué creo yo? Que existe la posibilidad que en algunas semanas para adelante, ya dentro del ciclo electoral, se reavive el fuego de vuelta. Entonces, ¿cómo va a responder el gobierno? El gobierno va a responder endureciendo el cepo, más de lo que está ahora, va a aplicar nuevas medidas para intentar llegar al 27. Pero claramente, toda esta herencia monetaria que está agrandando la promesa de más devaluación y más inflación, nos asegura a los argentinos que hacia fin de año, porque aparte los mayores pagos, o sea, el gobierno tiene que pagar de acá a final de año redondeando entre 11.000 y 12.000 millones de dólares. De esos, el 55% son dólares, el 45% son pesos. De esos 12.000, el 75-80% que no está la plata hay que pagarlo en diciembre. ¿Qué quiero decir? Yo creo que el huracán pega en diciembre. A final de año y en todos los primeros meses del año que viene, los argentinos tenemos que saber que vamos a tener bastante más inflación que hoy en día, un dólar en términos reales más alto que el que tenemos hoy en día. O sea, todavía no va a costar más comprar un dólar que hoy en día, pero si la inflación es más alta y el dólar en términos reales es más alto, eso implica que el ajuste nominal también va a ser más grande que el que vimos en los últimos saltos. Diego, gracias por venir. Un placer. Nos vamos, le agradecemos a la gente.